Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. eh, el fin último de un duelo bien resuelto es aprender quién soy yo después de la persona que está, quién soy yo después de la ausencia, con qué me quedo, qué es lo que rescato, cómo trasciende esa persona a través de mí. Y Hola a todos, bienvenidos a Notas Terapéuticas. ¿Cómo estás, Jesús, el día de hoy? hola Andrea, ¿qué tal? Te saludo a ti y a toda nuestra audiencia. El día de hoy pues me encuentro bastante bien, eh, como emocionado y contagiado de alguna manera por lo bonito y la nostalgia que nos traen ahorita las fechas de noviembre. ¿Tú cómo estás? Pues también emocionada por estos días que acabamos de pasar de una festividad muy bonita en nuestro país, que es el Día de Muertos. Y pues igual contenta de verte y de estar en un nuevo episodio. El día de hoy, Jesús, quería proponerte un tema justamente como haciendo alusión a estos días, que era sobre pues los procesos de duelo que, digamos, hemos pasado. No hacerlo desde como una parte teórica, sino hacerlo quizá desde nuestra propia experiencia. Si quieren como ir a verlo más como desde una parte teórica, tenemos otro podcast donde justamente también hablamos de las diferentes etapas del duelo y de cómo las personas vamos como atravesando cada una de esas fases, donde Jesús justamente nos comparte muchos de sus conocimientos. Pero en esta ocasión, hacerlo como de esta parte de nuestra experiencia. Fíjate que estaba pensando que creo que desde muy niña fui consciente de de la muerte o de que la vida, digamos, tenía un fin. Porque pues yo creo que tendría como 8 años cuando falleció mi abuela paterna, y entonces fue como la primera vez que tuve contacto con esta situación de pues el que fallezca tu abuela y también de todos los rituales y procesos de muerte, ¿no? Como niña, pues creo que lo veía como en un aspecto donde veía toda mi familia, pues sí veía a mis tías tristes, ¿no? Pero también mi abuela durante un tiempo estuvo muy enferma. Entonces también veía como esta parte de finalizar su proceso de enfermedad que ya había pasado. Y lo veía más eso, como que mi abuela había descansado y también de que, mm, pues, sí, en cierta forma que mi familia estaba unida, ¿no? Aunque fuera algo como doloroso, pero en ese momento yo estaba con mis primos, mis tíos. No sé si mis tíos que viven lejos se quedaron más tiempo, pero dentro de mi pensamiento de niña sí fue así. Entonces, y fue un momento, fíjate, de mi vida donde hubo varias pérdidas, porque tiempo después fallecieron otros familiares de mi línea materna. Pero justamente fue como un momento en el cual quizá como niña me acostumbré a esa situación, ¿no? Y fue como la primera vez donde empecé a decir, pues sí, existe la muerte, ¿no? Y en algún momento, tanto mis papás, mi hermano, mi familia, pues vamos a fallecer, ¿no? Tú, Jesús, cuéntanos, ¿cómo fue la primera vez que igual y tuviste como esa conciencia de la muerte? Pues fíjate, yo creo que fue desde bastante joven. Igual, en mi caso, te comparto que yo quedé, bueno, yo tengo como que mucho la experiencia de la cercanía con esto, porque en algún momento mi papá, cuando yo era niño, debía haber tenido pues unos
5 años, 6 años, más o menos. Él trabajaba en una funeraria. Mm, Entonces, pues mucho de lo que hacía y lo que era como que su cotidianidad, su normalidad, pues estaba ahí presente, me lo platicaba. Y también, bueno, últimamente he estado recordándolo mucho y me doy cuenta que desde aquel entonces, creo que también estuve como muy en paz de alguna manera, o sea, como muy consciente y muy en paz con esta idea, porque mi papá siempre fue toda su vida una persona muy espiritual en ese sentido. No era de alguna manera como muy apegado a la religión en sí, pero pues es que siempre que lo veía estaba leyendo algo de la Biblia, estaba escuchando alguna prédica, estaba como que escuchando algo. Y una perspectiva que él tenía o que él tuvo de toda la vida siempre fue como esta conexión con ese fin de la vida, de algún modo como muy consciente, como muy en paz, incluso, pues hasta apenas que falleció, tiene unos meses que falleció mi papá, incluso en ese lapso en donde también pues pude acompañarlo, pude estar con él en ese tiempo que estuvimos en el hospital, pudimos conversar hasta de ese tipo de cosas, o sea, él era como muy consciente del punto en el que estaba y siempre lo vi como muy congruente en ese sentido de no tenerle miedo, de abrazar como que mucho esa idea, porque pues al final del día, y siempre me lo planteo de este modo, pues es uno de los pasos más humanos que hay, el poder morir. Inclusive, lo hemos platicado también en otro capítulo, es una de las cosas que le da sentido a la vida, el hecho de que se acaba, de que tenemos el tiempo limitado y de que justamente ese tiempo y lo que hacemos con él, yo creo que es una de las cosas más valiosas que podemos tener entre las manos, bajo nuestras propias decisiones. Entonces, pues siempre fui como muy consciente de ello, aunque afortunadamente, pues la verdad es que yo no estuve como muy arraigado a ese tipo de situaciones de pérdida cuando era yo niño. A mí ya me han pasado de manera personal, pues sí, situaciones de pérdida ya de adulto. O sea, mi abuela falleció cuando yo ya era adulto, tenía mis veintitantos, mi abuelo falleció el otro año y pues recientemente, te digo, o sea, hace unos meses falleció mi papá, pero pues ya son cosas que sabía más o menos cómo se vivían o tenía yo una idea de cómo se experimentaban. Y es hasta ahora, en estos últimos años, eh, hace 9 años falleció mi abuela, hace 8 años falleció mi abuelo, que son como que las experiencias más cercanas que tengo, porque pues han sido las pérdidas de personas como más cercanas para mí. Sin embargo, pues en ese sentido yo creo que también queda no nada más como la experiencia del saber qué sucede, sino también una experiencia distinta que va más allá como del conocimiento académico, ¿no? Que es como la experiencia humana que hay detrás de todo el proceso. Digo yo, y ahora que ya lo he experimentado, una cosa es saberlo desde el libro y otra cosa es cómo lo vives mientras caminas a través, ¿no? Y creo que estas situaciones reafirman mucho el conocimiento que se tiene y al mismo tiempo también creo que es la parte fundamental de un duelo o de una pérdida. También reafirman mucho quién eres desde esa misma pérdida. O sea, creo que el fin último de un duelo bien resuelto es aprender quién soy yo después de la persona que está, quién soy yo después de la ausencia, con qué me quedo, qué es lo que rescato, cómo trasciende esa persona a través de mí. Y creo que esa es la parte fundamental de lo que estamos hablando ahorita. sí, fíjate que ahorita mientras te escuchaba, creo que a varios de mis familiares que he visto fallecer, la mayoría han pasado por procesos de enfermedad y entonces eso siento que a veces ha permitido como que mi mente más o menos poco a poco se vaya acostumbrando en que en algún momento ellos pues van a dejar de estar, ¿no? Y porque estoy pensando pues no solamente en mis abuelos, ¿no? Sino también en un primo mío que también pasaron por momentos de enfermedad y entonces también ir como en cierta forma despidiéndome de ellos y también como con algunos aprovechar como estos momentos
de vivencia, ¿no? O cuando estaban ellos presentes. Eh, Sin embargo, tengo un otro primo que sí falleció él en un accidente y la manera en la cual procesas de repente como la noticia es completamente distinta, porque 15 días antes, más o menos, yo lo había visto justamente porque habían sido mis 15 años. Y de repente que me dijeron que, bueno, él había tenido un accidente y había fallecido, fue como si te insertaran así algo rápido en la mente y es como, ahora tienes que hacerte consciente como de esta nueva realidad, ¿no? Ujú. Y pues sí, fue como impresionante, impactante en comparación con estas otras familias donde vi poco a poco su proceso. También en los procesos de enfermedad de manera personal, o sea, no sé si es algo como general o que todo el mundo lo tenga esta perspectiva, pero llega un momento en donde es como si la persona estuviera en su cuerpo, pero ya sabes que tu abuelo, tu primo ya no está ahí. O sea, solamente es como, está su cuerpo, pero su esencia, como era, ya no está ahí. Entonces, esta sensación de repente, pues también me viene a la mente que eh, que la he presenciado, que la he sentido. Ujú. No sé para ti cómo haya sido esta cuestión de decir, ah, bueno, procesar como esa noticia de que tu familiar falleció. Fíjate, yo creo que igualmente ha sido diferente, o sea, cada uno ha sido como muy distinto. El primero, o sea, lo primero en lo que pienso, porque es el primer ejemplo claro que tengo, es cuando falleció mi abuela. Este, Algunas veces creo que a ti ya te lo he platicado de manera personal, pero le comparto a la audiencia. Yo siempre, desde hace tiempo, he sentido como que la vida me juega algunas bromas en las fechas que me son importantes. Y me acuerdo mucho porque mi abuela justamente falleció, hubo un año nuevo, un 31 de diciembre en la noche. Pero en ese sentido, a mí me pasó como lo que tú me estás platicando. O sea, una semana antes había compartido con ella, estábamos bien, era una persona que pues de alguna manera todavía, si bien estaba enferma y llevaba pues su proceso de enfermedad ya largo, pues no era como una enfermedad que fuera notoriamente, ¿sabes? Como que la deteriorara en ese sentido. O sea, mi abuela, hasta el día en el que falleció, un día antes, no fue una persona que estuviera en cama ni nada, era una persona que caminaba, que se cocinaba, que comía, o sea, se veía como de alguna manera fuerte todavía. Entonces, en ese sentido, pues sí fue algo muy rápido. Incluso me acuerdo que pues como ella ya tenía como ese historial de que de momento me siento mal, pero pues la llevamos a la clínica y la checan y de algún modo como que todo bien. Me acuerdo mucho que ese día, habló mi tía temprano y, y fueron mis papás a verla, o sea, porque fue como de, vamos a llevar a tu abuela al doctor, o sea, esa era como que la idea. Y entonces, pues no tenía como que esta concepción y ya más adelante, o sea, te estoy hablando de como una hora después, pues ya me hablaron y me dijeron, vente para la casa porque pues tu abuela falleció. Entonces, pues de momento fue esa como que sensación de, ok, está sucediendo esto. Sin embargo, al menos para mí que estaba yo en otro contexto, en otro lado, pues fue como de, hay cosas que resolver. Entonces, como que el proceso empezó muy lento en ese sentido. Y la verdad es que también como que no terminó de aterrizarme la pérdida en sí, porque pues todavía estaba mi abuelo en ese momento. Entonces, pues ahora sí que todos los cuidados que teníamos hacia los dos, pues empezaron a volcarse en el cuidado de mi abuelo, que mi abuelo sí fue una persona que estuvo en ese sentido más deteriorada con el tiempo. O sea, mi abuelo sí pasó por un proceso en donde le tuvieron que hacer una cirugía de vesícula, en donde perdió una de sus piernitas porque pues ya tenía problemas de Parkinson, entonces le hicieron unas llaguitas por ahí en el talón y pues para que no se le necrosara y no tuviera un problema mayor, pues se le tuvo que hacer una amputación en la pierna, varias situaciones por ahí, y entonces pues como que todos esos cuidados quedaron como centralizados en él,
y era como de, bueno, ok, acaba de pasar esto, pero está el abuelo. Al otro año, justamente en el Día de Muertos del otro año, un 2 de noviembre, falleció mi abuelo. Y ya ahí en ese momento, cuando falleció mi abuelo, que también, o sea, lo mismo, teníamos muchas cosas que arreglar y se hicieron como que todos los rituales y demás, pero ahí fue justamente cuando ya como que me cayó el 20 de decir, ya no está ninguno de los dos, ahora sí las cosas van a cambiar. Y fue como que en ese momento en donde empezó como que yo me lo imagino siempre como un reloj de arena, ¿sabes? O sea, como que de momento algo se destapó y poquito a poquito empezó a caer como esa conciencia de decir va a haber algo distinto. E incluso hace rato fuera de micrófono yo te compartía que cuando ya no estuvieron los dos y la casa por herencia pues pasó a ser de mi tía, como es natural, y empezó a tomar las decisiones de cómo utilizar los espacios y demás, pues, tal cual como tiene que ser en la evolución de la vida, pues para mí sí fue como un choque muy extraño al grado de que yo creo que dejé de ir a la que era la casa de mis abuelos pues más de un año porque se me hacía muy extraño y me chocaba como que mucho la idea de decir, voy a llegar a una realidad en donde la casa de mis abuelos ya no es la casa de mis abuelos. Pues yo supongo que a una parte de mí, a esa parte inconsciente en el fondo, pues no le gustaba como que mucho la idea y sí me desaparecí de ese lugar muchísimo tiempo, o sea, te digo, más de un año. Y en el momento en el que volví a caer como ahí, pues sí fue una sensación incluso está bien extraña, ¿no? Como de, esta es una realidad con la que, como decías, ¿no? Con la que tengo que empezar a convivir a partir de ahora. Y no es como que estuviera peleado con ella en otro momento, porque la entiendo. Sin embargo, el reafirmarla desde las cosas que vemos desde afuera, pues sí siento que fue uno de los pasos importantes, pues para poder empezar a acomodar esas ausencias en un sentido, pues, más útil para mí como persona y también para la familia, porque de hecho a raíz de ellos, de que ellos ya no están, pues sí me he dado cuenta también que mi mamá, mis tíos, el resto de las personas de mi familia, pues fuimos adoptando de algún modo como que esas responsabilidades, estos roles que mis abuelos en algún momento cumplían para algunas otras cosas. Entonces sí me resulta bien interesante cómo viene como que esa evolución, ¿no? O sea, se queda una huella, una trascendencia en lo que era importante para ellos y de algún modo fue tan importante para ellos que también es importante para nosotros, al grado de que alguien se encarga, ¿sabes? O sea, no es algo que se deje a la deriva, alguien se encarga y justamente creo que ahí es en donde empieza a nacer ese sentido de trascendencia. Bueno, fíjate que mm, específicamente con mi abuelo paterno, más bien lo que me daba miedo, porque sí hubo una época donde él estaba mal y yo me había ido de intercambio y yo tenía miedo de que él falleciera cuando yo estaba fuera, ¿no? Y pues como, pues yo creo no despedirme de él o no estar ahí en ese momento como tan importante, porque sí recuerdo que mis papás hablaron conmigo y me dijeron, si tu abuelo fallece, no te regreses. O sea, como que hay que tomar las cosas de forma tranquila, Ujú, pero no te regreses. Y sí, para mí fue como impactante y decir, pues sí, esto puede pasar en estos 6 meses que voy a estar fuera, ¿no? Y luego también, mi abuelo falleció cuando estaba la pandemia, pero cuando todavía estaba como esta parte de que ya íbamos a regresar medio a la normalidad, ujú. pero de repente no, y de repente que llegó otra oleada y otra vez se ponían estrictos. Y entonces ahí mi miedo era que no pudiéramos velar a mi abuelo o que fuéramos al panteón, pero que solamente fuera, o sea, poquitos familiares. Y creo que como eso, o sea, como no estar en unidad con mi familia Ujú. en esos momentos no tan dolorosos, era lo que más me preocupaba. Ajá, esa es la palabra, sí. Luego, con lo que tú decías del acostumbrarte a la nueva realidad, creo que también cuando de mi abuela materna, la primera vez que hice como que conciencia de que mi abuela ya no estaba, ya habían pasado algunos años
y en algún momento fuimos al panteón a visitarla y también fue como así un balde de agua fría de, pues sí, mi abuela ya no está y su cuerpo está aquí, ¿no? Ujú, Y entrar como en esa realidad pues ser consciente, ¿no? Sí, de que ella ya no estaba. Y como tú decías, también como ver que había pequeñas cositas que ya habían cambiado en la casa de mis tías y decir, pues ya las cosas no están acomodadas como cuando ella estaba, ¿no? Entonces, sí, así fue como de repente este choque. Ujú. Luego, creo que otra cosa importante a decir dentro del proceso con mi abuela materna, años después, cuando estudiaba la maestría, en algún momento nos pidieron hacer como una especie de dinámica donde una de las personas tenía que hablar sobre un proceso de duelo. No sé, no recuerdo si específicamente era así como la muerte de algún familiar. Y yo decía, o sea, como que ninguna de mis compañeras quería hablar de eso. Yo dije, bueno, pues yo, o sea, no tengo problema. Incluso dije, yo no tengo problema con eso, o sea, sí. Y cuando me encontré hablando de ella, inmediatamente me brotaron las lágrimas y yo dije, ¿por qué estoy llorando por esto? O sea, yo creía que ya era algo que ya había como que superado, ¿no? Y ahí comprendí un poco que, o sea, me podía sentir triste porque pues la extrañaba, porque recordaba muchas cosas que ella pues ha sido significativa en mi vida, pero que también pues no estaba estancada como que ahí, no solamente en extrañarla, sino que había otras cosas en mi vida actual que me recordaban a ella. Y ujú, principalmente, recuerdo mucho una frase que ella me dijo, que era como, ay, hija, me gustaría tener tus ojos para ver todos los lugares a los que tú has viajado y, o sea, y ver tantito, ¿no? De lo que tú ves. Entonces, justamente, o sea, cuando viajo, me acuerdo mucho de eso que me dijo mi abuela y añoro o me gusta como esta sensación de conexión, ¿no? Que tengo con ella. ujú. Ujú. Sí, Sí. fíjate, yo creo que es una cosa bien, no sé qué palabra usar, creo que especial. Me hiciste recordar, o sea, algo que estaba yo platicando con Benjamín, que es mi terapeuta, y alguna vez estaba conversando con él acerca de este tipo de situaciones y hablábamos de mi abuelo, justamente, porque yo lo que le decía era que lo extraño mucho, o sea, como en especial a mi abuelo, porque mi abuelo siempre fue como esa figura que estaba. ¿Sabes? O sea, él llegaba del trabajo y estaba, y era la persona que estaba para mí. A mí me cuidaban mis abuelos cuando yo era pequeño porque mis dos papás trabajaban, entonces pues yo pasaba mucho tiempo con ellos. Sin embargo, sí siento genuinamente que mi conexión con mi abuelo era más fuerte en ese sentido porque pues él era el que jugaba conmigo, me enseñaba cosas, me llevaba a caminar. No es como que mi abuela no lo hiciera. Sin embargo, sí creo que él estaba como un poquito más volcado al cuidado de mí, mientras que mi abuela estaba un poquito más al cuidado de la casa, al cuidado de otras cosas, y pues sí generé como más conexión con él. Y yo lo platicaba con Benjamín justamente porque le decía, es que de momento, como que ese rol que tenía haz de cuenta que siempre he pensado y lo he visto de esa manera porque considero que mi abuelo era como que el pegamento que tenía la familia de algún modo, o sea, los que vivían en Ciudad de México, en Querétaro, en Guadalajara, los que vivimos aquí en Orizaba. Y cuando se eran, por ejemplo, cosas de Navidad y este tipo de situaciones, o sea, a la fecha seguimos haciendo reuniones familiares muy grandes. O sea, nosotros, mi familia, rentamos un salón en Navidad porque en las casas no cabemos. Entonces preferimos rentar un salón porque esa tradición se quedó porque pues la familia de fuera venía a pasar tiempo con mis abuelos porque él era el que los invitaba, o sea, vamos a hacer la Navidad, vamos a hacer esto y quiero que vengan, ¿no? Entonces, hablábamos como que de eso. Y yo decía, ¿cómo trasciende esto que hace, ¿no? Y hablaba yo con él, porque justamente lo que me recordó de lo que me platicabas era, hablaba yo con Benjamín de que a veces a mí personalmente como que siento que me pesaba el tomar de algún modo y hacer algo que fuese algo que él hiciera.
O sea, como me toca a mí invitar a la gente, me toca a mí organizar esto, e incluso desde otras áreas que ya tienen más que ver solo conmigo. Porque yo descubrí algo, fíjate, les voy a compartir algo que para mí creo que es muy bonito, muy trascendente y muy personal. Porque justamente en esa misma conversación de la que les hablo me di cuenta de que mi manera de trabajar es exactamente así una calca de lo que mi abuelo hacía conmigo. Yo iba con mi abuelo y platicaba yo con él y le decía, oye viejito, quiero platicarte algo, me pasa algo, vamos a hablar, ¿no? Ajá. Y ya me sentaba yo con él y le decía, no, pues fíjate que me pasa esto, o sea, estoy atravesando esto, me siento así, no sé qué. Y él lo que hacía era que se sentaba conmigo y se ponía a platicarme de algo. Se ponía a platicarme de que a él le pasó en algún momento, de que a uno de sus compañeros del trabajo, de que en algún momento conoció a alguien, de que se acordó de una anécdota de no sé quién, y se ponía a platicarme de eso. Y me aventaba toda la historia, y cuando acababa toda la historia en ese momento ya tenía que ver conmigo, ya sabía que tenía que ver conmigo, ya sabía que era lo que me quería decir y ya me lo reafirmaba, ¿no? O sea, yo creo que esto que hizo esta persona puede servirte o a lo mejor esto que te estoy platicando tiene que ver con esto y quizás de este modo podemos organizarnos acá. Y yo no me había dado cuenta de que en terapia es exactamente lo que yo hago. Y lo he platicado con varios pacientes. O sea, yo con mis pacientes lo que hago es que les platico una historia porque tengo otro paciente, en algún momento hablé con alguien, tengo un amigo, alguna vez me pasó y les aviento la anécdota. Y entonces esto tiene que ver contigo por esto y creo que te serviría de este modo. ¿Sabes? Y creo que se me hace bien mágico y muy especial, porque justamente creo que algo que es muy mío, como aprender a dar terapia y vivir de alguna manera como que con esta profesión, termina siendo algo que aprendí del cómo hacía las cosas. O sea, porque terapia podemos hacer de muchas maneras, pero al final del día la conexión que siento que puedo llegar a tener con lo que digo, a quien se lo digo y cómo lo hablo, tiene mucho que ver con la conexión de exactamente eso, de cómo en algún momento alguien lo hizo conmigo, ¿sabes? Y me refleja muchísimo, 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 y creo que es muy bonito, porque pues al final del día es como seguir rescatando su esencia y para mí es como decir, pues mira, ahí estás, ¿sabes? O sea, no te me olvidas porque ahí estás. Fíjate que un detalle muy bonito que todavía tuve oportunidad, uno de hacer y otra, pues como de tener, em, dentro de la carrera, en el primer semestre nos encargaron de hacer la historia de vida de un adulto mayor. Preferible, la maestra decía que fuera alguno de nuestros abuelos, pero si no existe esa oportunidad, con algunos de los adultos mayores con los que trabajábamos, se les podía pedir el favor para que pues se pudiera hacer esta historia de vida. Y hice la de mi abuelita. Entonces, varias semanas me senté con ella justamente para que me platicara su vida. Ujú, Y pues yo creo que mi abuela me dijo muchas cosas que yo no sabía de su vida, muchas cosas que ella había afrontado, ¿no? Y ujú, pues también como sentimientos de culpa que ella había sentido. ujú, Y para mí fue un momento igual de conexión muy bonito. Y ahí tengo, bueno, el archivo, ¿no? Porque no es engargolar, lo empasté, por ¿Encuadernaste? decirlo, encuadernar, ajá, exactamente, y se lo regalé a mis tías, pero yo tengo el archivo y sé que ahí está, y le puse unas fotos también donde ella y yo aparecíamos juntas y fotos también de su juventud. Y justamente el título que le puse a ese texto era Los viajes de mi vida. Y entonces Ujú, fui como que haciéndolo como por etapas, ¿no? O sea, su etapa de su infancia, su etapa de su juventud, su etapa como de adulto y así, ¿no? Y luego, en algún momento mi mamá en una librería encontró un libro, bueno, pero de estos libros como que hay que rellenarlos, donde dice así, se llama así, Abuelo, cuéntame tu historia. Y se lo regalamos a mi abuelo. Mi abuelo era alguien que le gustaba mucho leer. Bueno, a mis dos abuelos, pero recuerdo un poco más a mi abuelo. Y le dimos ese libro y mi abuelo escribió a mano y le preguntaba, por ejemplo, ¿qué recuerdas de tu niñez? ¿Qué recuerdas de tu juventud? ¿Qué recuerdas de mi abuela? Y cosas así, ¿no?
Y ya después una tía le agregó comentarios, incluso como de a ese libro, a ese texto, ¿no? Pero también ese libro ahí está y para mí es como una forma bonita de guardar recuerdos de mis abuelos, pero desde su propio punto de vista, ¿no? No de lo Ujú. que yo he aprendido, de lo que yo sé, sino a través de lo que ellos me contaron o escribieron. Ujú. Sí, de hecho, fíjate, yo creo que es como muy bonito también verlo desde esa perspectiva. Algo que todavía, así como tú nos cuentas ahorita, creo que fue una oportunidad que afortunadamente tuve. Este, tengo la intención, más adelante a lo mejor, y lo platico a detalle, pero tengo la intención de empezar a hacer como unas investigaciones por ahí en ese mismo sentido, como de la trascendencia. Y pues mis primeros bocetos de cómo hacer el tipo de entrevista que quiero y demás, pues lo apliqué con mi papá todavía hace unos meses. Y le pedí de favor que me ayudara contestando como unas preguntas para saber hasta dónde podía llegar o sea, qué tan profundas eran las preguntas que me estaba planteando y demás. Y pues eso me ayudó de algún modo a tener claridad con respecto a algunos aspectos de su vida que fíjate, o sea, después de tantos años no sabía porque asumimos ciertas cosas, o sea, como que dentro de la normalidad dejamos de ver la historia que hay detrás, ¿no? O sea, yo lo conozco desde que yo nací, antes quién sabe qué pasó. Y creo que también esta parte es así como bien importante porque nos ayuda a generar como esa conexión, no tanto con la figura, así lo entendí yo, no tanto con la figura, en mi caso, con la figura de mi papá, sino con la persona que era mi papá. Mm. Y creo que eso es un espacio muy bonito porque pues al final sigue siendo mi papá, pero nos podemos ver como iguales. Los dos tenemos una historia que es digna de recordar, que es digna de contar y que hemos aprendido de diferentes puntos cosas bien fundamentales de la vida. Y creo que el poder llevarlo como que de la mano está bien interesante al momento de que justo, ¿no? O sea, como en el momento en el que ya no está ahora es cuando realmente, diría yo incluso que esa experiencia adquiere hasta más valor, Ujú. porque como ya no puede suceder de nuevo, Ujú. es la única, o sea, eso lo hace valioso, Ujú. lo hace muy valioso y creo que nos llevamos mucho de las personas como esa esencia de cuando nos damos la oportunidad de poder vivir con ellas, algo que es importante mientras está. Una de las situaciones fundamentales para que nosotros podamos estar de algún modo en paz con esa ausencia que en algún momento pasará. Como dijimos hace rato, ¿no? Pues todo en algún momento va a ser, todos en algún momento somos impermanentes. Entonces, creo que sí es bien importante llenar la bolsita de experiencias para saber qué es lo que me llevo de cada una de estas cosas. Ujú. Pues para ir concluyendo, yo creo que me gustaría solamente compartir un poquito de la experiencia, o sea, para las personas que nos escuchan en el momento en el que nosotros estamos grabando esto, pues acaba de pasar justamente Día de Muertos. Este, y en mi experiencia de estos últimos días, al menos me he dado cuenta de lo importante y lo trascendente que es como la persona, la ausencia y también el legado, porque creo que son cosas con las que podemos contactar de un modo muy agridulce durante estas fechas. O sea, al final creo que es muy bonito poder recordarlos del modo en el que los recordamos con estas celebraciones. O sea, siempre lo he visto como una manera de decir, tenemos tenemos los brazos abiertos ante la idea de la muerte, aunque no es una idea fácil, pero creo que es una idea muy sana. Y por el otro lado, pues también es como ver esa realidad de decir, puedo aceptar esto, estoy bien con esto, pero no dejo de sentirme triste, enojado, frustrado, lo que sea que venga con ello, porque creo que esa emocionalidad también es fundamentalmente importante para entendernos a nosotros. Lo que, en mi caso, lo que me sigue moviendo de algún modo como el recontactar con estas cosas, creo que es justamente como parte de la experiencia de lo que estamos hablando ahorita y pienso y comparto que si bien nos la podemos pasar bien
no la podemos pasar no tan bien recordando a nuestros seres queridos. Creo que es fundamental ser consciente de cómo lo hacemos, porque en algún momento leí justamente que todo aquello que vale la pena duele cuando no está. Entonces, Mm. ese nivel de tristeza o a lo mejor ese nivel de dolor que podemos experimentar ante la ausencia de una persona, considero que aunque no sea agradable, es una manera de hacer pues un monumento emocional, si quieres verlo así, porque fue importante. Entonces creo que tenemos y podemos aprender a vivir en congruencia y en paz con esa idea, porque pues las ausencias no necesariamente tienen que ser indoloras o tienen que ser este, simplemente dejar de importar. Creo que todas las veces van a tener una importancia y nosotros somos los que tenemos que aprender a abrazar esa importancia, aún con el significado emocional que venga, porque cambiarlo implicaría mover el tipo de importancia que tiene. Sí, 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 sí. Además de lo que tú nos compartes, se me viene a la mente esto de que nos enojamos o como tú dices, nos duele aquellas cosas que nos importan, ¿no? Entonces, no le tengamos como miedo de repente a estas emociones porque justamente reflejan que esa persona pues formó parte importante de nuestra vida. Ujú. Pues yo para concluir, la verdad hay algo que me gusta mucho de las ofrendas, que es esta parte de cuando uno lo va poniendo, colocar aquellos objetos que consideramos especiales o alimentos que eran especiales para ellos. Para mí es una forma bonita, ¿no? De recordar o el significado también de cada una de las cosas que se va poniendo, de las velas, de la sal, del agua y todo esto. Esto es algo que también me gusta mucho, justamente de estos días. Creo que también es un momento de conexión muy fuerte justamente con nuestros seres queridos, donde más los recordamos, los tenemos presentes y así. O donde también de repente estamos como que tan enfrascados en nuestro mundo, en nuestra realidad, que no nos detenemos un momento a pensar justo en estas personas que ya no están y de qué significaron qué significado tienen en nuestra vida. Ujú. Entonces, creo que con eso me iría, ¿no? O sea, es un momento de reflexión estos días y pues ya. Pues sí, y pues para ir cerrando el capítulo de hoy, me gustaría dejarles a la reflexión a las personas que nos escuchan, pues justamente eso, ¿no? Lo que recordamos y lo que sintamos al recordarlo, creo que hay que aprender a abrazarlo, creo que hay que aprender a trabajarlo, creo que hay que aprender a moverlo del modo más sano y más constructivo que nosotros podamos, porque justamente sí pienso que de toda ausencia podemos llevarnos un cachito de, de sabiduría, un cachito de identidad para nosotros mismos, solamente que sí es cuestión de buscarlo. No es algo que nazca de manera natural. Creo que nosotros tenemos que ponernos en ese canal de apreciar justamente desde la ausencia, desde el punto en el que ya no estás y desde el punto en donde te recuerdo, pues para llevarme algo para mí mismo, ¿no? Entonces, pues quiero dejar abierta como esa ventana a la reflexión de qué es lo que me estoy llevando de las personas que recuerdo, qué es lo valioso y lo simbólico que hay, ¿no? También en qué significado tuvo para mí, para mi vida, para la vida de mi familia y pues simplemente quedarnos de alguna manera como con los brazos abiertos a la paz que nos puede traer eso en general a todas las personas. Y pues como siempre, les agradecemos mucho por su tiempo y les recordamos que nos vayan a seguir a todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Notas Terapéuticas Podcast, tanto en Facebook como en Instagram, también estamos en YouTube y en Spotify para que puedan escuchar nuestros capítulos completos. Y si quieren ver algunos de los chismes que llegamos a subir, pues estamos ahí también en las historias de Instagram.
Como siempre, un gusto haber platicado un ratito contigo y Este haberlo podcast compartido y con la todo el audiencia. contenido que compartimos Y en él pues es nos vemos meramente la próxima psicoeducativo. semana No es para para diagnosticar otra ni nota reemplaza la terapéutica. terapia ni pautas terapéuticas.